Bienvenidos. Vamos a exponer nuestro tema de trabajo de grado SARATI, Sistema Adaptativo de Recomendaciones en la asignación de turnos y capacitaciones para auxiliares de enfermería. Nuestro grupo somos Eder Ardila, Oscar Nope y Andrés Felipe Rincón. La agenda, primero es la introducción, objetivos, después metodología y finalmente trabajo futuro. Nosotros trabajamos con una empresa de enfermería dedicada a prestar servicios de enfermería a pacientes en domicilios o en hospitales. Para esta parte, el proceso principal es la asignación de turnos, el cual se realiza de forma manual, no está sistematizado y lo lleva a cabo el coordinador de turnos, el cual es solamente una persona en la empresa. Y asimismo, no tienen varios factores que pueden contribuir para tomar mejores decisiones al momento de asignar los turnos. También está la parte de capacitaciones, donde lo ideal es que se ajusten a las necesidades de cada auxiliar para mejorar su desarrollo profesional y potenciar sus habilidades. El propósito de nosotros es desarrollar un sistema adaptativo que apoye estos dos procesos, siempre buscando aumentar el bienestar de las personas, en este caso el de los auxiliares, para que al momento de asignar turnos sean en cuenta tenidas más variables que afectan esto, tales como el desplazamiento, el tipo de turno y más variables que veremos a continuación. Y asimismo, para la parte de capacitación, que se busca mejorar el desarrollo profesional de los auxiliares y que la empresa cuente con un personal calificado para todos los servicios que sean demandados. El impacto esperado va a ser para tres grandes actores: la empresa, los auxiliares y los pacientes. La empresa, porque le va a permitir contar con un sistema el cual se nutre con información real y tiene en cuenta muchas variables, muchos datos que apoyen la toma de decisiones al momento de asignar turnos, que pueda ser la experiencia y el conocimiento actual de su planta de trabajo y cómo se puede mejorar o para prestar los servicios de una manera efectiva y acorde. Para los auxiliares de enfermería, porque para la parte de asignación de turnos se van a tener en cuenta más variables, buscando aumentar su bienestar. Sin embargo, es importante mencionar que la empresa va a ser quien tome la decisión final al momento de asignar un auxiliar a un turno. Asimismo, también la parte de capacitaciones para que se mantengan en constante aprendizaje y mejoren su desarrollo profesional y siempre se cuente con auxiliares que puedan suplir los turnos que son solicitados a la empresa. Y finalmente a los pacientes, porque les va a permitir encontrar un auxiliar que se ajuste a sus preferencias, teniendo en cuenta las preferencias también del auxiliar y cómo se va a generar un emparejamiento que permita que sea de la mejor manera suplir las necesidades del paciente para poder completar estos turnos. El objetivo general: vamos a desarrollar un sistema adaptativo que permite tomar decisiones a la empresa frente a los planes de capacitación y a la asignación de turnos, tomando en cuenta las características personales y contextuales de cada uno de los actores. Para los objetivos específicos, identificamos
la situación actual de la empresa respecto a estos dos grandes procesos y asimismo generamos un modelo para cada uno de estos, el de capacitación y el de asignación de turnos. Estos módulos se van a ver integrados en un módulo principal, el cual va a ser el módulo adaptativo. Vamos a diseñar este sistema, a construirlo y finalmente vamos a probarlo a través de un prototipo funcional en un entorno real con datos reales, obteniendo una retroalimentación directa de la empresa sobre el trabajo hecho. Las fases metodológicas de nuestro proyecto son las siguientes: investigación, análisis, diseño, construcción y pruebas. Para la parte de investigación, lo que hicimos fue comprender las necesidades respecto a las capacitaciones y la asignación de turnos. Después de tener esta información, lo que hicimos fue organizarla y clasificarla, lo cual nos permitió poder definir el alcance de nuestro proyecto, saber hasta qué parte vamos a llegar. Asimismo, todo esto lo hemos soportado por documentos de análisis contextual, los cuales serán los insumos para hacer el perfilamiento de cada uno de los actores para el módulo de asignación de turnos. Como bien la parte de análisis es el primer punto, es el que acabo de mencionar. En el segundo, ya teniendo toda esta información organizada y clasificada, tenemos diagramas de proceso, los cuales nos permiten ver la situación actual de la empresa, a dónde queremos llegar, queremos que lleguen con nuestro proyecto y cómo vamos a identificar problemas claves a resolver. Eso nos permitió darnos cuenta que no solamente es el módulo de asignación de turnos y capacitaciones, sino que pueden ir de la mano con la parte de recursos humanos que explicaremos más adelante. La tercera parte de nosotros ya es proponer nuestra solución, los cuales buscan dar respuesta y mejorar estos procesos de a donde queremos llegar frente a las capacitaciones y las asignaciones de turnos. Y finalmente, en la parte de análisis definimos y delimitamos los componentes básicos del perfil de usuario, contexto y turno. Para para los perfiles, capturamos los datos básicos, las preferencias, los gustos y los intereses que los expondremos a detalle más adelante. En la parte de diseño tenemos nuestro modelo adaptativo, el de asignación de turnos y capacitaciones, como asimismo son los que construimos para nuestro proyecto Zaratic. Para la parte de pruebas, estas se dividen en cuatro partes. La primera son las pruebas funcionales que realizamos de acuerdo a las restricciones de negocio y al ser un tema de salud, hay también ciertas normativas que se deben cumplir, pues lo revisamos en conjunto con la empresa y estuvieron de acuerdo respecto a lo que hicimos, lo que queríamos probar y cómo respetamos estas reglas de negocio. Las pruebas no funcionales las realizamos directamente con el coordinador que asigna los turnos para ver sus expectativas frente a nuestro sistema y qué esperaba realmente de este. Todo esto lo veremos más a detalle más adelante. También se realizaron las pruebas de rendimiento, donde buscamos determinar la estabilidad y cómo en un futuro se podría hacer un sistema escalable para agregarle nuevos módulos. Y finalmente tenemos las pruebas de estrés para determinar los límites de nuestro sistema
y que éste cumpla con la función por la cual fue diseñada sin quedarse, sin perderse durante su proceso. Para los resultados esperados, primero, cada paciente ingresa los datos a su perfil y acá tenemos en cuenta las preferencias sobre el tipo de turno, la persona que lo acompaña, la edad de él, tanto como la del auxiliar, el tipo de servicio que requiere, su grupo diagnóstico y finalmente su condición de salud. Cabe destacar que de aquí también se toman los datos básicos, los gustos y los intereses. Después de esto, la empresa cuenta con un personal calificado que puede prestar estos servicios en específico para atender, para atenderlos. Y finalmente es nuestro sistema Zaratic, el cual tiene en cuenta todos los datos del perfil de auxiliar del paciente y realiza un emparejamiento en el perfil de turno donde se mira cómo las características que pide el paciente se adecúan de mejor manera a las que tiene el auxiliar. Todo esto nos da en valores numéricos y Zaratic los muestra ordenados de acuerdo a su porcentaje de compatibilidad de mayor a menor. Como mencionaba, el perfil del turno está compuesto por las preferencias. Acá podemos ver las preferencias que se tienen en cuenta para que eso se haga, las cuales son la condición de salud del paciente, su nivel de conciencia, su nivel de dependencia, su diagnóstico, el tipo de compañía que requiere y asimismo cómo esto se empareja con el auxiliar respecto a temas de personalidad, género y temperamento. Como sabemos, al trabajar con personas en temas de salud, siempre hay un gran abanico de posibilidades, como el caso más básico al caso más avanzado que requiere mayor atención y mayor cantidad de tiempo. Ahora, viendo los resultados de las pruebas, vamos a presentar dos escenarios. El primero son los resultados en los cuales no hay adaptación y el segundo son resultados en los cuales nuestro sistema Zaratic nos toma en cuenta para con adaptación y todos los datos del perfil de usuario, auxiliar y turno. Cabe mencionar que al manejar datos sensibles sobre los pacientes, todos estos se encuentran anonimizados y los manejamos por un número de identificación. Para este caso tenemos un turno, un número identificador de paciente y acá como podemos ver, los auxiliares cuentan con un porcentaje bajo de compatibilidad porque no se tienen en cuenta datos respecto a los perfiles, sino que simplemente la empresa busca es tener la disponibilidad y de que sea el auxiliar que conozca sobre el tema y tenga experiencia sobre el servicio que va a prestar. Para esta parte es una condición de salud de un paciente que cuenta con drenes, que un diagnóstico de medicina interna no da un nivel de conciencia y que es un tipo de compañía de un paciente que vive solo en su residencia. La segunda columna vemos que en la experiencia del auxiliar no tiene información respecto a lo que está solicitando el paciente, pero sí cuenta actualmente con un conocimiento para el tema de su condición de salud y el manejo en casa para un paciente sin compañía. Y acá podemos ver de manera detallada cómo es que estos datos se generan su emparejamiento. Podemos ver que los datos de la primera columna con los de la segunda columna están en algunos casos y en otros se salen respecto a lo que sale el paciente, a lo que requiere el paciente. Ahora, el segundo escenario, tenemos los resultados con adaptación. Estos este es el porcentaje de compatibilidad que ofrece Zaratic
porque al tener mayor cantidad de fuentes de información y tener en cuenta las preferencias del paciente, las preferencias del auxiliar y cómo éstas generan un emparejamiento, vemos mayores números de compatibilidad al momento de prestar el turno. Para este caso también es un paciente, es el mismo paciente con las mismas características, solo que en este caso sí se sabe que el auxiliar cuenta con esta experiencia, tiene el conocimiento y como podemos observar ya en los datos específicos del auxiliar y en las preferencias del paciente, hay un alto porcentaje de emparejamiento entre lo que está solicitando el paciente y con las características que cuenta el auxiliar para poder prestar este servicio. Para el trabajo futuro, teniendo en cuenta que este es un modelo adaptativo, entre más información se tenga respecto a los pacientes y a los auxiliares, se va a poder tener una mayor información, la cual permita dar resultados más específicos y más personalizados a cada paciente del sistema. La primera parte es un número de peticiones, quejas y reclamos, con lo cual se busca obtener una retroalimentación de los pacientes, también de los auxiliares, y que con esta información se pueda ir calibrando cada vez el algoritmo de mejor manera y se pueda tener en cuenta cuáles factores son más importantes al momento de prestar el turno o cuáles son más relevantes para poder hacer el emparejamiento que esperan los pacientes respecto a lo que solicitan en un turno y cómo la empresa puede brindar cada vez esto de una mejor manera. Esto va con el tercer ítem, con cada vez tener nuevas fuentes de información a medida que se tengan cada vez datos más específicos sobre cada usuario, se van a poder ofrecer auxiliares con un con un porcentaje más alto de compatibilidad. Asimismo, el segundo ítem hablamos de filtros iniciales de información. Esto lo que se busca es que identificamos que no solamente es la parte de asignación de turnos, sino que se puede trabajar de la mano con el área de recursos humanos, de que al momento de contratación de un auxiliar se le soliciten más datos respecto a sus conocimientos, su experiencia y, que, y sus capacitaciones. Todo esto con el fin de tener más información sobre su capital humano y que esto permita a Zaratic obtener mayores números de porcentaje de compatibilidad para los usuarios. Y finalmente, queremos que Zaratic sea también esté disponible en dispositivos móviles mediante una interfaz web en la cual se expongan todas sus funcionalidades a través de Internet. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación. Quedamos atentos a sus comentarios.